¿Qué tal? Buenos días. Ecocidio, atentado medioambiental, crimen de guerra. La comunidad internacional busca un calificativo, aunque quizá sirvan todos juntos para la voladura de la presa ucraniana que está provocando una enorme tragedia ecológica y humana, con la inundación de grandes extensiones de terreno y la devastación del modo de vida de decenas de miles de personas. Es un golpe más en esta guerra en la que Rusia concentra todas las sospechas, aunque el Kremlin evita admitirlo, consciente quizás del enorme daño que provoca con esta acción tan brutal. La primera consecuencia es la evacuación de una decena de poblaciones y el desabastecimiento de agua y de energía que van a sufrir muchísimas más. Además del agua, los materiales que arrastra la corriente van a destruir enormes extensiones de cultivos y bosques de ribera, transformando drásticamente el entorno. Los expertos vaticinan un desastre ecológico y económico en la zona, por no hablar del peligro que supone para la planta nuclear de Zaporilla, cuyo sistema de refrigeración se abastece en gran parte de esta presa, que vuelve a dar otro paso atrás en materia de seguridad. Bueno, pero vamos a comenzar aquí en las islas. Ayer veíamos llover sobre todo en la isla de La Palma, que es la más afectada por la borrasca Óscar hasta el momento. Ya se está alejando de nosotros esta borrasca. Y lo cierto, Emilia, es que a algunas islas les ha tocado más que a otras, ¿verdad? Cuéntanos cómo está Óscar hasta ahora. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Esto no ha sido como el gordo, ¿no?, que ha estado repartido. Esta vez le ha tocado el gordo precisamente a la isla de La Palma prácticamente, aunque en las últimas horas esos últimos coletazos de Óscar también están dejando precipitaciones en el Hierro, en La Gomera y en el sur de Tenerife. Vamos a ver dónde está Óscar, la tenemos ahí arriba. Y en las últimas horas, fíjate cómo ese frente nuboso y esta mancha más negra que vemos aquí es de la que estábamos pendientes en las últimas horas, porque es la que ha activado precisamente esa alerta, ese fenómeno tormentoso que al pasar por el archipiélago pues iba a interaccionar con el relieve, iba a desarrollarse de tal forma que podría descargar precipitaciones importantes. De hecho, estas nubes se desarrollan en torno a los 9.000 metros, en 10 kilómetros casi, y han descargado precipitaciones no solo en la isla de La Palma, también en el Hierro. En las últimas horas, 50 litros, por ejemplo, en el Túnel Viejo o en el Pozo de Tigaday, en el Hierro, 40 litros, o en La Gomera, en las medianías de San Sebastián también otros 40 litros. ¿Qué cabe esperar? Pues que esta que tenemos aquí, estos núcleos convectivos que tenemos aquí, sigan atravesando el archipiélago. De ahí la incertidumbre, de ahí que todavía el episodio no haya terminado, porque esa nubosidad con el relieve podría ser lo suficiente como para dejar un buen chaparrón y darnos una sorpresa. Por eso estamos atentos a lo que pueda pasar, por eso ese aviso amarillo y por eso esa alerta, claro, por lo menos hasta este mediodía, hasta las 4 de la tarde. Ya esta tarde algún núcleo nuboso de este tipo podría incluso llegar al suroeste de Gran Canaria, sin tanta intensidad, por supuesto. Mira, vamos a ver el modelo Harmony, que es el que más afina en el archipiélago, que es el que nos da la mayor resolución. Bueno, pues a la 1 de la tarde lo que tiene previsto Harmony es que esas precipitaciones, pues sobre todo en el sur de La Palma, en el Hierro, en La Gomera y en el suroeste de Tenerife. Ya por la tarde decíamos que algo se va a colar por el suroeste de Gran Canaria. Y la mayor parte de esa actividad también por la parte norte. La gente dice, hay muchos memes en las redes de ¿dónde está Óscar? Adiós Óscar, no sabemos dónde está Óscar. Óscar está pasando, vamos a ver la imagen de rayos, entre medio de las islas, la mayor parte de él, la parte más activa. No sé si tenemos el mapa de rayos para poder verlo, porque precisamente es justo por ahí. Fíjate qué caprichoso es Óscar, que pasa todo este fenómeno tormentoso. Más de 30 rayos llevamos ya, esto era esta mañana, pero ahora ya llevamos más de 30. Hay vecinos que nos cuentan que en el norte de Tenerife se oyen los truenos, pero es verdad que no han tocado tierra y están esquivando las islas como si se tratara de un juego. Bueno, no todas las islas, porque no La Palma está lloviendo. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo está la situación ahora mismo en el oeste de la isla. ¿Qué tal? Magali Cáceres, ¿cómo va esa mañana? Cuéntanos.
Muy buenos días, pues sigue lloviendo, lo ha hecho de manera pausada, pero también continua, porque no ha dejado de llover, pero en esta forma tan tranquila que estamos viendo. Lo hacía desde primera hora de la mañana, cuando todos esperábamos que ese nuevo frente borrascoso entrara precisamente desde el puerto de Tazacorte. No hemos visto en ningún momento ningún tipo de aparato eléctrico, aunque también se le esperaba. Lo más llamativo hasta ahora, aparte de esa lluvia que no ha dejado de acompañarnos suavemente hasta dejar 40 litros aproximadamente en esta zona del Paso, pues es la niebla que ha venido acompañándonos también desde el día de ayer. Ha habido algunas cancelaciones de vuelos en aeropuertos como el del Hierro y La Gomera, en la isla de La Palma. Lo que ha habido es desvíos a otros aeropuertos, como por ejemplo Tenerife Sur, pero de momento hasta ahora se está recuperando esa actividad con normalidad, tanto en el puerto como en el aeropuerto. Como bien decían, ha pasado casi de puntillas, Óscar. No sabemos si aún nos queda más en este día, pero de momento nosotros seguimos recorriendo el Valle de Aridane y viendo qué tal están las cosas. Claro, hágale un café en el Americano y se pasa todo, ¿eh? Que lo tienes ahí. Desde luego, que lo tienes ahí al ladito, que lo tienes ahí al ladito, que te vemos. Bueno, vamos a ver también cómo está la situación. Oye, Emilia, lo bueno de todo esto es que está lloviendo pausadamente y eso siempre es bueno, Lo ¿no? que le va a venir al campo de bien esta lluvia, ¿eh? Desde luego que sí, que además en La Palma que hacía mucha falta. Vamos a ver también cómo está el sur de Tenerife, oye, que es una de las zonas donde está cayendo agua. Ese paraguas no es para protegerte del sol, Isiar, ¿eh? No, que va, Roberto. De hecho, hace apenas unos minutos comenzaba a llover con bastante fuerza aquí en el municipio de Arona, donde nos encontramos. También empezaba la nieve a cubrir todo el municipio, todo el litoral. Antes, desde esta zona alta, veíamos, como decimos, por ejemplo, la playa de los Cristianos, incluso la montaña de Adeje, pero ya no se ve prácticamente nada. Por ello pedimos también mucha precaución a la hora de utilizar la carretera, sobre todo en esta vertiente sur de la isla. También se espera que las precipitaciones aumenten y se intensifiquen previsiblemente en la zona norte de Tenerife. Como puedes comprobar, ahí en el suelo se ve ya esas gotas fuertes de lluvia caer. Como predijo la EMET, se intensifican las precipitaciones en la isla de Tenerife y también pueden venir acompañadas de algo de aparato eléctrico. Por la mañana, cielo completamente o parcialmente, mejor dicho, despejado desde Güímar hasta Granadilla, desde Granadilla hasta Arona, pues comenzaba a cubrirse mucho más y como ves a esta hora de la mañana comienza a llover de forma localmente fuerte aquí en este municipio de Arona donde nos encontramos, Roberto. Venga, gracias Isiar. Oye, muchos dicen, ¿dónde está Óscar? Bueno, pues mira, en Arona. Ahí está Óscar, en Arona, por ejemplo, Emilia. Bueno, solo un apunte y es que hay que tener en cuenta el factor sorpresa que tienen las tormentas. Los fenómenos tormentosos generalmente se producen cuando se calienta un poquito ya más la atmósfera, no a primera hora, pero se ha calentado durante esta mañana, se desarrollan y descargan, como estamos viendo. Claro. De ahí la precaución que decía. Oye, ¿y la niebla? ¿Por qué esa niebla? Bueno, esa niebla viene también afectando, la trae también esa borrasca, ese frente nuboso, ¿no? Además se condensa, ese calor que hemos tenido se condensa y se produce ese fenómeno que es la niebla. Fíjate cómo está lloviendo con cierta intensidad, que no son precipitaciones como las de La Palma que acabamos de ver, son precipitaciones con intensidad y yo diría que algunos goterones, ¿no? Está lloviendo con fundamento ahora mismo en el sur de Tenerife. No te vayas muy lejos, que vamos a volver a hablar de esas lluvias, de ese Óscar que está pasando justo ahora, como pueden observar, por encima de nuestro archipiélago, por lo menos en las islas más occidentales. Pero vamos con otro asunto, con la reunión entre los funcionarios de justicia y el Ministerio que ha finalizado sin acuerdo y con los representantes sindicales encerrados en el edificio. El comité de huelga permanece en el Ministerio de Justicia en espera de que el secretario de Estado, Tonchu Rodríguez, vuelva a la mesa de negociación que ha abandonado de forma abrupta, negándose a negociar las propuestas sindicales. A las 20:45. Bueno, pues no parece un buen inicio de negociaciones. Están renegando hasta ahora del interlocutor de las negociaciones, piden ser recibidos por otra persona, dicen, capaz de tomar decisiones. Los sindicatos reclaman una subida salarial de 430 euros al mes, un aumento similar al que ya han conseguido los letrados, los fiscales y los jueces. El gobierno se niega a seguir negociando hasta que no se constituyan los gobiernos autonómicos y el central que saldrá de las elecciones del 23 de julio. Bueno, y también debate que comenzó ayer, va a seguir hoy en el Tribunal Supremo, que aspira a llegar a un acuerdo para fijar doctrinas sobre la revisión de sentencias firmes por la ley del solo sí es sí, que ha permitido hasta la fecha la rebaja de al menos 1.079
condenas y 108 excarcelaciones de personas condenadas por agresión sexual. Esto es Torremolinos, en Málaga. La policía ha encontrado el cadáver de una mujer desaparecida en 2014. Estaba en el piso del que fue su pareja, que estaba detenido por haber matado a otra mujer. El hombre, al parecer, confesó que efectivamente había acabado con la vida de esta mujer y la había escondido tras una pared en su propio piso. Ayer también conocimos el veredicto del juicio por el asesinato de Romina Celeste en 2019. De los hechos declarados probados constitutivos del delito de homicidio, se declara culpable, a favor 9, en contra 0. Bueno, por unanimidad, el jurado ha declarado a su marido, Raúl Díaz, culpable de haber matado a la joven, culpable de homicidio y de otros delitos como agresiones, maltrato habitual o profanación del cadáver. Recuerden que él ha confesado haber hecho una barbacoa con el cuerpo. El caso ha quedado visto para sentencia. Se espera que la decisión del juez no se demore, habida cuenta de las dilaciones que ya ha sufrido el proceso. Salimos de nuestro país, 2 personas han fallecido, hay al menos 7 heridos después del último tiroteo ocurrido en Estados Unidos. Un joven de 19 años, armado, esperaba por fuera de la ceremonia de graduación de un instituto en el estado de Virginia para disparar contra los estudiantes y sus familiares. Los fallecidos tenían 18 y 36 años. Es el tiroteo con víctimas mortales número 259 en lo que va de año en Estados Unidos. O sea, desde el primer día del año hasta ahora, 259 tiroteos con víctimas mortales. Ahí es nada. Seguimos en este país. Las detenciones de migrantes que ingresan por la frontera con México han bajado, y no es poco, un 70% nada menos, según algunas estimaciones. El descenso, según el gobierno, se atribuye a las políticas del presidente Joe Biden. Tiene todos los detalles nuestro compañero Jorge Agobián, desde Washington. Según este reporte, 38.400 migrantes que cruzaron la frontera de manera irregular han sido repatriados. Eso incluye deportaciones a México de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Y todo eso entre el 12 de mayo y el 12 de junio, el tiempo que ha transcurrido hasta ahora desde que se levantó el título 42 y también desde que se impusieron las estrictas reglas de la Ley de Inmigración de Estados Unidos bajo el título 8, que establecen procesos de deportación acelerada y restricciones de reingreso a Estados Unidos durante 5 años. Otro dato que resalta de este informe es que en más de un 70% se ha reducido la detención de migrantes. Eso mientras muchos han seguido el proceso legal solicitando citas en la aplicación CBP One para presentarse en una puerta de entrada y en algunos casos solicitar asilo. Un promedio de 1.070 es el número de personas que han sido atendidas diariamente a través de estas citas de la aplicación CBP One, de acuerdo con los datos ofrecidos este martes. Y mientras la Casa Blanca atribuye las estadísticas a su planeación por el levantamiento del título 42, legisladores y organizaciones humanitarias siguen criticando las políticas de la administración del demócrata Joe Biden, que enfrenta, hay que destacar, varias demandas en cortes federales por temas migratorios. Desde la Casa Blanca, reporta Jorge Agobián de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, pues atentos porque Bruselas opina que la migración irregular también está contenida aquí en Canarias. Bruselas ha resaltado este martes el liderazgo de España en la caída de la llegada ilegal de migrantes por la ruta atlántica. Now the situation is largely under control. Under control, bajo control, según la Comisión Europea, que defiende que la ruta migratoria canaria está controlada y con tendencia a la baja. También ha aprovechado para agradecer la colaboración de Marruecos. La cooperación de los países de origen es clave para frenar a las organizaciones criminales que trasladan a estas personas. Bueno, hay una imagen en directo que nos llega ahora mismo desde Ucrania y que nos muestra el desastre que ha provocado la voladura de esa presa precisamente en esta zona de Kherson. Miren, aquí tienen una de las localidades que probablemente haya tenido que ser evacuada porque vean hasta qué nivel ha llegado el agua en esta zona por la voladura de la presa. Efectivamente, ya se había advertido de que la cantidad de agua iba a ser enorme y 10 poblaciones habían sido evacuadas inmediatamente por la subida de las aguas.
Hay en total unas 80 poblaciones en peligro potencial por esa rotura, por esa voladura de la presa. Pero el desastre medioambiental en la zona es enorme. Los distintos países y los observadores internacionales, los expertos en medio ambiente, nos ahorran calificativos para describir la brutalidad de esta acción, que señala en principio a Rusia, aunque el Kremlin no lo reconoce. Bueno, pues en ese país las autoridades ponen como prioridad ahora mismo la asistencia civil a la zona afectada por las inundaciones tras el derrumbe de la presa de Novakayovka, que ha ocasionado esta catástrofe con esas imágenes que veíamos justo ahora mismo en directo. Se prevé que el nivel del agua pueda aumentar hasta 5 metros este miércoles, por lo que muchas poblaciones han tenido que ser evacuadas. Un contratiempo que parece no haber afectado a los planes de la ofensiva por parte de ambos bandos. El agua borra parcialmente Novakayovka, ciudad donde se ubica la presa destruida. El torrente de agua anega edificios oficiales, estadios, calles enteras y el zoológico de la localidad. El desbordamiento del embalse va inundando todo lo que se encuentra a su paso río abajo por el Dnieper. Los residentes sacan a toda prisa lo que pueden de sus viviendas. Lo hacen a contrarreloj. Oksana cuenta cómo el agua le llegaba ya hasta la cintura en el interior de su propia casa antes de abandonarla. Jersón es otro de los puntos críticos. El nivel del agua aumenta sin parar. La situación es literalmente crítica. Si el nivel sube 1 metro más, perderemos nuestra casa, dice Alexander. Los servicios de emergencia usan neumáticas para llegar hasta los vecinos atrapados. Otros optan por abandonar sus hogares hacia zonas más altas. Venimos de Antonivka, nuestra escuela y el estadio estaban completamente bajo el agua, asegura Hanna. Hasta las casas bajan por el cauce del río Dnieper. Cientos de animales han tenido que ser rescatados. Muchos se han visto obligados a abandonar su hábitat natural. Es el ejemplo de este castor que transita por el asfalto. La crecida provoca que muchas calles hayan quedado intransitables. El agua alcanza ya los 10 metros de altura en algunos puntos. Hay 80 localidades afectadas, casi 1.500 personas han sido ya evacuadas y cerca de 2.000 casas están inundadas. Además, 150 toneladas de aceite de motor han acabado en el río, según las autoridades ucranianas. Es una bomba ambiental de destrucción masiva, dice Zelensky. El presidente de Ucrania pide al mundo que muestre ahora que Rusia no puede salirse con la suya. El ministro de Defensa ruso achaca la voladura de la presa a Ucrania. Según Sergei Shoigu, Kiev quiere evitar así que avancen las tropas rusas. La Agencia Internacional de la Energía Atómica asegura que por el momento la seguridad de la central nuclear de Zaporilla no está en peligro y solicita a Ucrania y Rusia que respeten el tanque de enfriamiento de la planta. El suministro de agua de abasto se podría ver afectado en Crimea. Desde la propia presa de Kajovka nace el llamado Canal de Crimea del Norte, que lleva agua potable a muchos puntos de la península. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne de urgencia tras la voladura de la presa a petición tanto de Ucrania como de Rusia. El representante ruso habla de sabotaje deliberado por parte de Kiev. El embajador ucraniano le replica afirmando que Rusia tiene como objetivo causar tantas víctimas civiles y destrucción como sea posible. Sin pronunciarse sobre quién voló la presa, el secretario general de la ONU describe esta acción como otra consecuencia devastadora de la invasión rusa de Ucrania. Los ataques contra civiles e infraestructura civil crítica deben cesar, pide Antonio Guterres. El secretario general de la OTAN habla de acto escandaloso que muestra una vez más la brutalidad de Rusia. En la Casa Blanca se muestran más cautos. Su portavoz de Seguridad Nacional asegura que aún no pueden decir de manera concluyente qué o quién causa la destrucción de la presa. Igual de prudente se muestra también el secretario de Relaciones Exteriores británico, aunque sí apunta que esto nunca hubiera sucedido si Rusia no hubiera invadido Ucrania. Desde la Unión Europea sí afirman que Rusia ha llevado su agresión contra Ucrania a un nuevo nivel con la destrucción de la presa.
Bueno, y esto es una imagen en directo, ¿eh? Esto es lo que está pasando ahora mismo en una de las localidades afectadas por la inundación en esta zona, alrededor del río Níper. Ahí ven a uno de los vecinos de esta zona que se tiene que desplazar de esta manera, a través de esa neumática. Ahí ven a dos de ellos con muchas de sus pertenencias, y esto es probablemente lo que le está ocurriendo a mucha gente ahora en este lugar, que para desplazarse de un sitio a otro, para llegar por ejemplo a esta zona un poco más elevada, donde hay tierra firme, donde está siendo ayudado ahora mismo por una persona, pues tienen que hacerlo a través de una neumática. Para que se den una idea de la prisa que se están dando, y ven cómo han cargado estas personas a toda prisa, pues lo más necesario, lo más inmediato, lo han tenido que meter en la primera bolsa que tienen a mano, y vemos que hay otra neumática probablemente que se esté dedicando también a tratar de trasladar objetos personales de alguna de las casas de muchos de los habitantes al lugar seco y seguro. Bueno, pues esta es la tónica, esta es la consecuencia inmediata de la voladura de esa presa, los daños a la población. Bueno, pues es la imagen en directo de lo que está ocurriendo ahora allí, pero claro, las consecuencias pueden ser mucho mayores. Vamos a hablar con un experto sobre lo que es en sí esta presa y qué soluciones, si es que puede haber alguna, podría haber a partir de ahora. Carlos Granell Ninot es presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, Espancol. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola, Roberto, buenos días. Encantado de estar con ustedes. Bueno, cuéntenos si esta es una presa, comparación con otras, ¿qué tamaño de presa tiene? ¿Qué volumen de agua mantenía? Bueno, el volumen de embalse de esta presa es muy elevado, es enorme. En España sería el embalse más grande en términos de almacenamiento de agua, con diferencia. En términos de estructura de cierre, de altura de la presa, pues es una presa de tamaño moderado, de 30 y pocos metros, pero en términos de volumen de embalse es muy elevado. Carlos, estamos viendo ya las consecuencias inmediatas y casi hay que estar contentos, porque corríjame si me equivoco, si se hubiese volado, digamos, una superficie mayor, habría provocado una riada mortal de necesidad. Sí, por las noticias que se tienen, parece que la catástrofe humanitaria se ha evitado por la rápida evacuación de las poblaciones aguas abajo. Y en ese sentido, pues, siendo que la catástrofe es total, pues es un poco menor, porque no parece que haya víctimas o un gran número de víctimas humanas, ¿no? Claro. Lo que miramos ahora, lo que observamos ahora, los que no entendemos de esto, Carlos, nos preguntamos si esto se puede arreglar, si esto tiene arreglo, si de alguna manera se puede contener en el corto o medio plazo esa salida de agua. No, parece improbable. Es decir, va a haber que esperar a que el agua sea evacuada por la brecha, por la rotura generada por las explosiones. Y una vez el agua sea evacuada, pues entonces sí se podrá proceder al arreglo de la presa. Pero el daño que actualmente estamos viendo va a proseguir hasta que el embalse sea vaciado hasta el nivel de la brecha. O sea, se tiene que vaciar completamente la presa en principio, ¿no? Y ocurrirá, o sea, según lo que ha podido saber, lo que ha podido ver, ¿la presa se va a vaciar completamente? Bueno, no sé si la voladura alcanza la altura total de la presa. Si alcanza la altura total de la presa en su zona máxima, en su zona de máxima altura, entonces tendrá que vaciarse de manera completa. Si la voladura solo alcanza, como en algún sitio indica, las compuertas, pues se vaciará hasta la cota de apoyo de esas compuertas. Supongo que eso todavía no se puede saber, porque la brecha en la zona de presa rota pues estará todavía inundada. Claro, Carlos, además no es solo agua, me imagino que esto arrastrará la fuerza que tiene, ¿verdad?, ese torrente que provoca muchísimos materiales más, ¿no? Sí, probablemente arrastre sólidos en suspensión y sólidos que hayan sido acumulados en el propio embalse. Además es posible que los propios desperfectos de la propia presa. Carlos, esta presa, igual que ocurren muchas aquí en España, también era generadora de electricidad. Sí.
Con lo cual va a quedar muchísima gente sin suministro, me imagino, ¿no? Claro, también por las noticias que se tienen, creo que la presa abastecía en Crimea 45.000 hectáreas de regadío y tenía una central de generación de energía de alrededor de 3.500 megavatios. Así que lo más probable es que esos dos servicios hayan quedado fuera de uso y vayan a dar lugar más pronto que tarde a restricciones, tanto en el servicio de la energía como en el servicio de agua para regadío. Bueno, un desastre auténtico, desde luego. Carlos Granell, presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes, Roberto. Bueno, antes de seguir, vamos a enseñarles de nuevo los efectos de Óscar en el archipiélago, porque está lloviendo, ¿eh? Por ejemplo, miren en Arona, en el sur de Tenerife, miren cómo corre el agua. Qué alegría para la vista después de la falta, la sequía que hemos tenido precisamente, de lo que estamos hablando, pero bueno, en las islas siempre es bienvenida. Y además de esta manera parece que está lloviendo de una forma pausada y bueno, ese torrente de agua es una muestra de que Óscar se está dejando ver en algunos puntos del archipiélago. Muy seleccionados, ¿eh? No en todas las islas, La Palma sobre todo es la que más agua ha recibido, pero ahora está entrando también, está pasando justo por encima de nosotros Óscar y está dejando esta cantidad de agua en el sur de Tenerife. No en toda la isla, pero en este punto ya ven que sí. Precisamente el efecto contrario, la sequía, el motivo que subyace bajo el enfrentamiento entre los consumidores españoles y alemanes a cuenta de las fresas que se cultivan en nuestro país. Un boicot que atenta contra el principal motor económico de Huelva. Huelva es el principal motor de frutos rojos de España, con alrededor del 98% del total y el 30% de Europa. Somos santos y seña de identidad de aplicar las mejores y más vanguardistas técnicas y metodologías de cultivo respetuosas con el medio ambiente. Este martes los agricultores onubenses se han reunido con la Junta de Andalucía para trabajar en la creación de un distintivo especial que sirva para identificar sus fresas en el mercado. Tenemos que mostrar precisamente esa capacidad de mejora continua para seguir dando ejemplo de cómo se deben hacer las cosas y con total transparencia. Y el que quiera venir a Huelva a conocer nuestras explotaciones va a tener las puertas absolutamente abiertas. Que no usen la política para manchar el buen nombre ni de Huelva ni de Andalucía. Pido que cese en ese boicot permanente a nuestros productos y que deje de criminalizar a nuestros agricultores. Me parece que es una maniobra honestamente muy burda. Tiene más que ver con la duda reputacional que ha sembrado Moreno Bonilla y Vox en el Parlamento andaluz que con ninguna otra cosa. La polémica está servida y los agricultores se afanan en evitar que la realidad del cultivo de la fresa se distorsione. Claro, la cuestión de fondo es si es sostenible ese cultivo, además en una zona tan presionada por la sequía, tan tensionada por este problema. Vamos a preguntarle a Teresa Gil, es responsable del programa de agua de WWF España. Teresa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, se lo pregunto directamente. Según su criterio, ¿son los cultivos onubenses responsables de la desecación, por lo menos en parte, de la desecación de Doñana? Bueno, hay una combinación de una sobreexplotación del acuífero que alimenta Doñana, que con la sequía meteorológica, es decir, con más de una década de menores precipitaciones, ha agravado la situación extrema en la cual, digamos, la funcionalidad hidrológica de Doñana se ha alterado. Y nosotros venimos denunciando que esta sobreexplotación en gran parte viene alimentada por un uso ilegal de determinados cultivos y determinadas fincas. En ningún caso se puede generalizar a todo el sector de agricultura. Claro. Esto es muy importante destacarlo porque sí que puede haber una agricultura compatible con el futuro de Doñana. Claro, entiendo entonces que bueno, hay agricultores que cumplirán y otros que no, pero me imagino que se llevan a cabo inspecciones en la zona para saber quién está pinchando en pozos ilegalmente y quién recoge el agua de forma legal. Se llevan a cabo inspecciones, pero la magnitud del problema es mucho mayor que los recursos humanos que, por ejemplo, tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con lo cual se va más despacio de lo que, digamos, la magnitud de la amenaza y del problema demandaría.
Claro, en 2014 creo que se aprobó precisamente una especie de plan para regular el uso del agua en la zona. Esto lo que contemplaba era directamente sacar o reducir algunos de los cultivos que hay en esta zona. ¿Es así? Sí, en 2014 se aprobó lo que, bueno, más coloquialmente llamamos el plan de la fresa, que era un plan de ordenación en el cual se, digamos, con el consenso de todos los actores del territorio, se tardó 7 años en llegar a este consenso, se definió qué zonas se podían seguir cultivando de forma legal y cuáles, digamos, había que eliminar. Este plan depende del Gobierno regional de la Junta de Andalucía. Desde WWF hemos hecho un análisis y se han aplicado menos del 20% de estas medidas, que incluía el cierre de las fincas ilegales, porque lo que está sucediendo ahora es que si tú tienes una finca, un suelo que no tiene, digamos, el permiso para ser cultivado, no vas a tener derechos de agua, con lo cual va asociado un suelo ilegal de cultivo de fresa con un uso ilegal en el uso del agua. Entonces, digamos como que estas serían zonas prioritarias a inspeccionar y asegurarse que, por un lado, la Junta de Andalucía cierra esas explotaciones a nivel de ordenación del territorio y que, por otro lado, la Confederación cierra los pozos que se estén utilizando en estas fincas. A ver, a lo mejor simplificamos mucho, pero Teresa, ustedes lo que piden entonces es que se cierren las explotaciones ilegales, no las legales. Ilegales, por supuesto, no, para nada. Nuestro foco es en el robo del agua y en lo que nosotros decimos en los agropiratas, que distinguimos completamente de lo que son los agricultores que siguen la ley y que bueno, pues nosotros trabajamos en terreno con agricultores fomentando buenas prácticas para que, digamos, se fomente una agricultura de excelencia que tiene un mercado tanto a nivel nacional como en Europa, donde los consumidores están demandando unos productos que sean sostenibles con el medio ambiente. Claro, Teresa, de esta conversación lo que saco en claro es que quizá todo este ruido, todo este humo en torno a este problema hace pensar que es que se está pidiendo el cierre de todas las explotaciones. En realidad lo que se pide es una regulación de las que son ilegales, de las que no están permitidas. Sí, lo que pasa es que tristemente se está jugando con Doñana como si fuera un juguete político en el que al final se están mezclando conceptos y se está, como digamos, un poco emborronando lo que es realmente el problema de base, que tiene unas soluciones mucho más sencillas, que están identificadas desde hace mucho tiempo y que no están, que con un poco de disposición política se podrían solucionar. Pues Teresa, tendremos que hablar con esto de la sequía, tendremos que hablar más adelante de gestión del agua y cuáles son las propuestas que puede haber en la gestión del agua en nuestro país para avanzar en lo que nos queda, por delante con la sequía. Hoy lo dejamos aquí. Sí, porque nosotros decimos que la gestión de la sequía hay que afrontarla cuando llueve, no cuando llega el verano, que es una cosa de todo el año. Tendremos tiempo, me temo, para hablar de esto. Teresa, muchas gracias, muy amable. Cuando quieras. Un abrazo, gracias. Bueno, volvemos a las islas, muy pendientes, ya lo saben, del tiempo. Queremos saber cómo ha pasado la mañana la isla de La Gomera, donde Ana Ramos se ha mojado algo. ¿Qué tal, Ana? Bueno, creo que además tu paraguas ha salido volando, ¿no? Con lo cual indicamos también que hay viento en la isla de La Gomera. Sí, bueno, mejor el paraguas que el paraguas y yo. Que hubiera sido mucho más catastrófico si hay viento en la isla de La Gomera. Y precisamente nos hemos mojado porque ha pasado una gran tormenta. Aquí está el viento, que no sé si me acerco al micrófono, compañeros, me devuelve mis propias palabras a la boca. Tenemos, hace una hora, atravesaba La Gomera de oeste a este, un gran chubasco, ha caído agua prácticamente en toda la isla. Sabemos que en San Sebastián el agua está corriendo por las cañadas y queremos mostrarles el gran problema que hay en las carreteras, y es que no hay visibilidad. Cuando llueve se despeja algo, pero enseguida la nube, como ven, muy potente, esa niebla de tipo bajo. Nosotros estamos apenas a unos 200 metros, 300 metros sobre el nivel del mar, y ahí llega la nubosidad. ¿Por qué se pone un riesgo? Porque con esta lluvia y sobre todo con el viento están cayendo muchas piedras a la carretera, y cuando no hay visibilidad te la encuentras sin darte cuenta. Aquí tenemos un ejemplo, y es un ejemplo realmente sencillo. Estamos en una recta, mucha visibilidad, pocos problemas, porque además aquí hay restricción de velocidad, pero
puede ocasionar en cualquier momento un accidente. Una mañana, Roberto, de mucha lluvia y nuevamente cancelaciones aéreas. Las marítimas siguen operando con normalidad, aunque en el sur y suroeste de La Gomera el mar está realmente embravecido, como comentábamos ayer. Hoy de nuevo los pescadores han tenido que quedar en tierra, eso sí, con mucha más lluvia, pequeños incidentes. Tenemos el plan de emergencias insular activado con senderos y pistas forestales cerrados, con los operarios de carreteras activados. Están moviéndose por toda la isla constantemente. Hasta ahora son incidentes de carácter leve, pero por favor extremen la precaución si tienen que desplazarse. Que los incidentes no vayan a más, desde luego. Gracias, Ana. Buenos días. Buenos días. Bueno, así está la cosa. En La Gomera hemos visto también cómo llueve en Tenerife y cómo estaba lloviendo todavía en la isla de La Palma. Óscar está pasando justo por encima de nosotros, afectando a puntos algo aislados, eso sí, del archipiélago. Una pausa y les mostramos más sobre ello. Seguimos en Atlántico Noticias haciendo un repaso a la actualidad también en nuestro archipiélago afectado por la lluvia, por la llegada de la borrasca Óscar, de una forma muy tranquila y muy pausada. Vamos a ver si también en el Hierro, Aroa Cano, ha llovido durante la mañana. Cuéntanos. Ha llovido, Roberto, buenos días, y aunque ahora, como pueden comprobar, no cae ni gota, ha llovido de forma constante pero moderada desde las 9 de la mañana, que volvían las precipitaciones al Hierro después de la tregua de la pasada madrugada y la tarde de ayer. Donde más lluvia ha caído ha sido aquí en el Valle del Golfo, donde ayer se registraron 51 litros por metro cuadrado. El viento ha persistido especialmente en las zonas de Cumbre, en Malpaso, donde ayer se registraron rachas de 90 kilómetros por hora. Importante las conexiones aéreas. Los dos primeros vuelos de la mañana con Tenerife Norte han tenido que ser cancelados, y esta mañana el Cabildo del Hierro activaba el plan insular de emergencias ante las previsiones para el día de hoy, que esperemos que siga como hasta ahora, tranquilo y sin incidencias. Roberto. Bueno, pues gracias, Aroa. Así vemos que la situación está tranquila en este recorrido que hemos hecho durante esta mañana, y que vamos a continuar con la presencia de Óscar encima del archipiélago, aunque ya ve que están afectando y por partes, no demasiado, a las islas occidentales. Escuchen ahora a esta mujer australiana que acaba de cumplir 20 años de cárcel por un crimen que no había cometido. Hello, this is Kathleen. I'm extremely humbled and extremely grateful for being pardoned and Bueno, con júbilo y con serenidad le vemos afrontando esta noticia de vuelta a casa. Se llama Kathleen Folbig, seguro que he oído hablar estos días de ella tras recuperar la libertad. Una felicidad que no esconde su tragedia. 20 años después de la muerte de sus 4 hijos cuando eran bebés, por las que fue injustamente encarcelada, se ha demostrado, tras una investigación científica, lo que Kathleen siempre afirmó, que al menos 2 de sus hijos murieron por causas naturales. Los otros 2, la sospecha es que también. Pero es sobre esos 2 sobre los que ha habido una coincidencia científica total. Para ayudar a liberar a esta mujer ha sido fundamental la investigación de un grupo de científicos que lideraba una española, este grupo de investigadores que descubrió una mutación genética en los niños fallecidos. Vamos a obtener más datos sobre la trascendencia de esta investigación. Preguntamos a un experto, Jonás Sarasa, es doctor en biología celular, genética y director de tecnología del IGLS. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que descubrieron los científicos. ¿Es una enfermedad en sí, esta mutación? Bueno, ellos lo que han descubierto es una mutación que predispone a una enfermedad. La enfermedad como tal ya se había descrito e incluso se había visto que había varios genes. En nuestro ADN hay unas regiones que llamamos genes, y había varios genes que podían predisponer esta enfermedad.
y el grupo de la catedrática Vinuesa lo que han descubierto son una mutación nueva que hasta ahora no había sido descubierta. ¿Y es una mutación común o la tienen pocas personas? No, es una mutación muy poco común. De hecho, en el estudio de Vinuesa y sus colaboradores revisan las bases de datos. Nosotros los genetistas a día de hoy tenemos muchas bases de datos públicas. Ellos revisan en su trabajo las bases de datos donde puede haber más de 100.000 datos de individuos en todo el mundo y en ningún caso encuentran esta variante o esta mutación que ellos han detectado. Además, como podría ser en un momento dado una variante a lo mejor específica de una población, como la australiana en este caso, ellos analizan 5.000 individuos australianos y tampoco en ninguno de estos individuos identifican esta mutación que han determinado en esta familia, en la familia del caso que estamos discutiendo. O sea, así que la para probabilidad nada de que alguien lo tenga, porque igual alguien nos ve, claro, estas cosas alarma y dice, a ver si voy a tener yo algo de eso, ¿no? La probabilidad de que alguien lo tenga es ínfima, ¿no? Es bajísima. En general, las enfermedades hereditarias genéticas las llamamos enfermedades raras también. Claro. O sea que ese es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Jonás, la enfermedad que provocaba esta mutación es lo que venía a provocar la muerte súbita de los pequeños, ¿es así? Eso es, sí. Es una mutación que altera un gen que a la vez, junto con otros, afecta al corazón, produciendo bradicardias o arritmias y en algunos casos paros cardíacos que pueden acabar llevando a una muerte súbita. O sea que efectivamente. Si los niños, no sé si se ha aventurado preguntarlo, pero si hubiesen sobrevivido, ¿esto es una enfermedad que solo te da cuando eres bebé y si lo superas ya después no? ¿O esto es una malformación ya o una enfermedad que también puede afectarte de adulto? Bueno, es una pregunta difícil de responder. A priori, el cuadro clínico que se ha descrito asociado a esta mutación y a este gen habla de muertes súbitas infantiles, pero es cierto que la genética tenemos cada vez más certezas, pero también tenemos siempre alguna pequeña incertidumbre y en este caso yo no me atrevería, o sea, en un principio sí, porque es una mutación que da una predisposición a tener esta enfermedad de joven o de bebé, pero no me atrevería a decir que desaparece del todo la probabilidad de tener este tipo de cuadro clínico con una edad más avanzada. Bueno, esta investigación genética, Jonás, llega ahora para salvar a esta mujer de la cárcel, bueno, 20 años después, ha tenido que pasar 20 años en la cárcel, supongo que antes no había este material, pero puede ayudar también a muchísimas personas, a lo mejor, que puedan tener enfermedades parecidas, ¿no? A detectar determinados problemas que a lo mejor permanecían escondidos hasta ahora. Sí, por supuesto. Yo creo que esto ayuda a sensibilizar a la población cada vez más, que es un campo relativamente nuevo, el de la genética clínica, a que lo típico que hablamos de que un familiar o alguien tiene una enfermedad y resulta que tienes no solo uno, sino tienes varios, pues bueno, de hecho lo que sucedió en este caso no es que había un médico británico que decía que una muerte súbita en el seno de una familia era una tragedia. 2, era sospechoso y 3, casi sería una prueba de que estaba habiendo asesinatos y sin embargo esa misma reflexión la podríamos cambiar directamente para decir, 1, no deberíamos por qué preocuparnos desde un punto de vista genético o hereditario y 2, es sospechoso y 3, es que muy probablemente haya un factor hereditario detrás de ese cuadro clínico que se repite en nuestra familia varias veces. Bueno, pues aquí está el trasfondo científico de esta historia, de esta tragedia que ha vivido esta mujer. Jonás, un placer, gracias. Placer ha sido mío. Hasta otra. Placer. Bueno, vamos a ver cómo viene hoy Ponte al Día, justo después de Atlántico Noticias. Pedro, Wendy, ya los motores en marcha, ¿verdad? Por supuesto que sí, todos los motores en marcha. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues arrancamos este miércoles en Ponte al Día con esa alerta por lluvias decretada por el Gobierno de Canarias en la provincia occidental y en la isla de Gran Canaria por el paso de la borrasca Óscar. Hay que recordar que es una borrasca de gran impacto y atípica para las fechas en las que estamos. Bueno, pues hemos perdido la conexión con nuestros compañeros. En todo caso, ya ven todo listo para comenzar esta nueva edición de Ponte al Día justo cuando acabemos hoy, en Atlántico Noticias. Hemos estado pendientes de los efectos de Óscar en las islas con ese recorrido que estamos llevando toda esta mañana por las islas occidentales, aunque Óscar, Emilia, tiene
las horas contadas. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Roberto. Sí, Óscar tiene las horas contadas. Lo máximo que hará lo hará durante las horas centrales de este día y alguna cosa esta tarde en la isla de Gran Canaria, si acaso, pero lo cierto es que ya la mayor parte de Óscar pues habrá pasado a última hora de esta tarde. Mira, estamos viendo una imagen de Valle Gran Rey en La Gomera en directo. Bueno, pues como está siendo habitual la tónica general este día, pues cielos bastante cubiertos, con niebla. De momento se ve que han caído precipitaciones ahí. De hecho, han caído casi 50 litros, 45 más bien, en medianías de la otra parte de la isla, en San Sebastián. Precipitaciones que han sido bien recibidas en esta parte de la isla porque no han causado ningún destrozo. También en La Palma, al mismo tiempo que en El Hierro y también en el sur de Tenerife, donde antes veíamos a nuestra compañera Isia. Bueno, pues ahí está la situación. En la isla de La Palma es quizá donde más han notado, ¿verdad? Esta lluvia. Donde más efecto o durante más tiempo han tenido. Es verdad que lo pueden notar en cualquier otro punto si el fenómeno es tormentoso, pero durante más tiempo ha llovido en estos últimos días, desde que estamos hablando de Óscar, es sin duda en la isla de La Palma. Y vamos a ver si te parece el recorrido que ha hecho Óscar en las últimas horas. Mira, ese frente nuboso y pendiente estábamos de este núcleo tormentoso negro que se ve allí perfectamente, con topes de nubes de hasta 10 kilómetros de altura. Nubes que si se llegan a encontrar un núcleo de aire frío en altura, podía haber granizado, bueno, pues algo importante, pero no ha sido así porque Óscar ha sido una borrasca con un núcleo relativamente cálido, ¿verdad? La ves ahí girando y ya desplazándose hacia el oeste peninsular. Pendientes estábamos de lo que pudiera ser este núcleo convectivo y este de aquí abajo que probablemente en las próximas horas pues ya se vaya acercando hacia las islas. De hecho, este ya está en la isla de Tenerife y pendientes de lo que haga este si llega a entrar por el sureste de Gran Canaria. Ya digo que ha dejado precipitaciones. En lo que estábamos hablando, 28, casi 30 litros en Vilaflor, Arona, en lo que estábamos hablando nosotros con Isia, nuestra compañera, casi 50 litros en Fuencaliente, también 50 litros, 48 litros en San Sebastián y casi 50 también en El Pinar, en El Hierro. También en el suroeste de Tenerife, en Santiago del Teide, ha caído precipitación importante durante los últimos minutos. Vamos a ver cómo está ahora la situación. Vamos a poner los ojos en las islas y lo que tenemos es bastante nubosidad. Fíjate cómo está distribuida el paso de ese frente. Muchas de las tormentas han pasado por esta parte de aquí, entre La Palma y el norte de Tenerife, hasta 40 rayos ya se han registrado en el detector y justamente en la zona de Anaga ha rozado a su salida la parte de la zona de Anaga y también ha descargado precipitaciones. Lo que cabe esperar para las próximas horas es que todo esto desaparezca. De hecho, pese a toda esta precipitación, Roberto, ayer teníamos hasta 31 grados en el puerto de la Cruz, por ejemplo, o 30 en la Aldea, en Gran Canaria. Calor, ¿eh? Pues sí, bastante calor. Mira, ese núcleo, esa borrasca, Óscar, va a ir girando y se va a ir hacia el noroeste de la península. ¿Qué es lo que nos cabe esperar para el archipiélago durante las próximas horas? Mañana, más bien. Bueno, pues que recuperemos junio, recuperamos la normalidad, recuperamos temperaturas más frescas, fíjate, qué contradicción, temperaturas más frescas de lo que hemos tenido y con viento que seguirá girando del oeste, pero que va a ir cambiando. Vamos a ver las precipitaciones, porque mañana las precipitaciones que se puedan dar, nos olvidamos de los frentes que vengan, serán las que se generen desde el propio interior de la isla, porque no habrá casi viento y se generan esas nubes de evolución de las que hablamos siempre. Así que precipitaciones poco importantes mañana, pero en el sureste de las islas por nubosidad de evolución. La previsión para mañana, intervalos nubosos, ya el mapa mucho más tranquilo, mucho más calmado, con valores mucho más normales, intervalos nubosos de tipo medio y alto sobre todo y nubes de evolución en el interior de Tenerife y Gran Canaria, viento mucho más flojo también, que por cierto hoy ha habido rachas de 88 kilómetros por hora en Malpaso, en El Hierro, así que ha sido intensa, y 80 en Izaña del noroeste, y nos vamos con temperaturas entre 21 y 27 grados, ya no tenemos esos 30 que hemos tenido durante el paso de Óscar. Bueno, pero es calorcito también, seguimos. Es calorcito, pero bueno, lo normal en junio. Primavera ya, un poquito ya acercándose al verano. Bueno, pues oye, Emilia, pues nos quedamos mirando a Valle Gran Rey, porque pues nos queda aquí un cuadro precioso para el salón, ¿verdad? Qué maravilla, me cambiaría por estar ahí ahora mismo. Damos un saltito, yo creo que damos un saltito y nos ponemos ahí. Venga, ponte el bañador, que nos vamos. Bueno, pues así nos despedimos. Ya saben que volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz día!